Sean todos bienvenidos a la casa de Dios una vez más en esta mañana y sobre todo porque el Señor nos regala un clima como el de esta mañana. Amén. Una mañana agradable, una mañana fresca en el cual podemos reunirnos, congregarnos, exaltar su nombre y ser también edificados con su palabra. Así que qué bueno que nos encontramos aquí en el lugar correcto a la hora correcta. Amén. Dígale así a la persona que está a tu lado, estás en el lugar correcto a la hora correcta. Y también damos gracias a Dios porque en esta mañana ya vamos a poder, ahora sí, entrar verso a verso en nuestro estudio de el Sermón del Monte. Hace 2 domingos iniciamos una nueva serie, esta vez en Mateo capítulos 5, 6 y 7. Estos capítulos del Evangelio de Mateo contienen la que podría ser la enseñanza más popular de Jesús, la enseñanza más citada de Jesús, pero también la enseñanza más mal interpretada de Jesús, conocido como el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. Y hemos visto hasta el momento solo introducciones generales, 2 introducciones generales. Una introducción del sermón mismo, cual fue el contexto en el cual el Señor dijo este sermón, por qué lo dijo, y habíamos dicho que está en el contexto del arrepentimiento. Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino, y el evangelio del reino consistía o se recibe, o la única respuesta posible al evangelio del reino es arrepentirse y creer en él. Esa es la única manera de poder pertenecer a este reino. Y ahora, desde el capítulo 5 de Mateo hasta el 7, va a comenzar a describir cómo viven o cómo se ven en la práctica los ciudadanos del reino, o en otras palabras, cómo se ven aquellas personas que realmente se han arrepentido y han creído en el evangelio. Así que todo el Sermón del Monte no nos va a decir de qué manera se puede ser salvo, porque tal como la Biblia enseña, nosotros somos salvos por medio de la fe. La fe sola salva, pero la fe que salva nunca está sola, sino que la fe que salva tiene una evidencia. Y esta evidencia real, genuina, que se puede apreciar, que se puede ver en la conducta, en el diario vivir, es lo que Jesús va a describir en el Sermón del Monte. Entonces, después de hacer esa introducción general, la primera parte del Sermón del Monte también es una sección muy conocida, muy popular de esta parte del Evangelio, conocida como las bienaventuranzas. ¿Quién no ha escuchado hablar de las bienaventuranzas? Y dada la importancia de esta parte del Sermón del Monte, también dedicamos el domingo anterior a dar una introducción acerca de las bienaventuranzas. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? ¿Cuál es el significado de esa palabra? Bienaventurado tiene que ver con feliz, con gozoso, en lo que tiene que ver con mi vida, un gozo a pesar de, un gozo que no depende de la circunstancia, pero la definición más global y más general de bienaventurado es bendecido, aprobado. Eso quiere decir que esta es la clase de persona que Dios aprueba. Desde la óptica de Dios, este es el tipo de persona que es digna de ser felicitada, porque verdaderamente es un bendecido. Normalmente nosotros nos acostumbramos a que nuestro concepto de bendición tiene que ver con cosas materiales. Incluso cuando queremos que nuestro saludo sea un poco más efusivo, decimos, ¿cómo está? Bendecido. Pero desde la óptica de Dios, esa palabra tiene que ver absolutamente con cosas espirituales, y el Sermón del Monte, tal como está descrito, está así puesto para mostrarnos que tendrá que ver con un carácter, y que las bendiciones que Dios otorga, todas son de carácter espiritual en estas bienaventuranzas. Entonces, es muy importante. Lo otro que hablamos el domingo anterior tenía que ver con las implicaciones de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas muestran entonces que sí es posible ser feliz. El tema es que nuestro concepto de felicidad está viciado. Y nos toca verlo desde la óptica de Dios y quién es verdaderamente feliz, quién es verdaderamente dichoso,
quién es verdaderamente un bendecido. Y nosotros, por estar en Cristo, dice la Biblia que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Y lo último que vimos el domingo anterior, ya para ver la primera bienaventuranza, tuvo que ver entonces con la evidencia. ¿Dónde se ve este carácter del bienaventurado, del bendecido, del aprobado? Se ve en la conducta, en nuestro diario vivir, en cada una de las cosas que hacemos. Las bienaventuranzas describen un carácter, pero que no tiene que ver con nuestra personalidad. Nada de lo que está descrito en las bienaventuranzas se puede lograr sin la intervención de Dios. No es algo que usted se pueda esforzar cada día. Si sabe que hoy voy a ser manso, más manso, sino que tiene que Dios intervenir en nuestro corazón para que la mansedumbre se pueda evidenciar. El Sermón del Monte es crucial para entender esto. Y ahora vamos a ver la primera de todas las bienaventuranzas, que está en el versículo 3. Voy a leer Mateo capítulo 5, voy a leerlo desde el verso 1 hasta el verso 3 y vamos a estudiar la primera de estas bienaventuranzas. ¿Ya está ahí? Mateo capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, esta primera bienaventuranza, de verdad que no sorprende que sea la primera. De hecho, es obvio que sea la primera, porque lo que esta bienaventuranza dice es crucial para el resto del sermón, para lo que sigue. Esta bienaventuranza o las bienaventuranzas están organizadas de manera intencional por Jesús en una secuencia espiritualmente lógica. Lo primero que se requiere, lo primero que Jesús dice acerca del reino, cómo se vive en el reino, es necesariamente esto, la pobreza en espíritu. Así que esta primera bienaventuranza necesariamente tiene que ser la primera, porque sin ella no hay acceso al reino de Dios. Sin ella no hay acceso al reino de Dios. Escúcheme bien lo que le voy a decir. No hay nadie en el reino de Dios que no sea pobre en espíritu. Si alguien verdaderamente pertenece al reino de Dios, necesariamente tendrá que ser pobre en espíritu. Tendrá que ser consciente de su incapacidad. Esta es la característica primordial y fundamental del cristiano. El cristiano se debe caracterizar primariamente por esto que esta bienaventuranza dice. Fundamentalmente. Todas las demás características de un cristiano son una consecuencia de esta característica. Y yo creo que por eso es que merece una especial atención. ¿Por qué razón esta tiene que ser la primera bienaventuranza? En otras palabras, Jesús está enseñando cuál es la única manera de que verdaderamente alguien que pertenece al reino de los cielos sea lleno, sea pleno. Y la primera condición para que alguien sea completamente lleno de lo que el reino ofrece es que primero se tiene que vaciar de lo que él es. Primero tiene que estar completamente vacío. Para poder ser lleno, primero tenemos que vaciarnos de todo lo que nosotros somos. No se puede llenar con vino nuevo una vasija que todavía está llena de vino viejo, ¿no? Hasta que el vino viejo no ha sido derramado, no se puede echar vino nuevo en esta vasija, en este odre. Así que esta es una de las afirmaciones que nos recuerda que primero tiene que haber un vacío para que luego el Señor pueda llenarlo. Primero tenemos que vaciarnos a nosotros mismos. Y esta es la paradoja del Evangelio, o una de las paradojas del Evangelio.
de que el evangelio que levanta, para levantar, primero nos derriba. Primero nos muestra cuál es nuestra verdadera condición y cuánto necesitamos de Él. Nos muestra, nos desnuda por completo. Antes de la conversión, primero tiene que haber convicción. Yo siempre pongo este ejemplo, pero me parece crucial para entender. Es decir, las personas que trabajan en la rama de la medicina tienen que ser completamente franco con la condición del paciente para que pueda entender la magnitud cuando el problema es grave. Es decir, no pueden minimizar algo que es grave y que podría acabar con su vida. No podría decirle, mira, lo que tú tienes es un cancercito, porque está siendo completamente antiético. Él tiene que describir la gravedad del asunto para después decir, mira, esto lo vamos a intervenir de esta manera. Y es necesario hacer esto y esto, dada la gravedad, a grandes males, a grandes problemas, entonces se requieren de grandes intervenciones y de grandes soluciones. Entonces, a eso es lo que viene el evangelio. Primero, viene a mostrar la condición de nuestro propio corazón. La manera correcta de predicar el evangelio es que la gente primero conozca las malas noticias. Porque la gente no valora la buena noticia que es el evangelio porque no conoce las malas. Entonces, cuando después de mostrar y desnudar nuestra propia condición, el evangelio entra a sanar, a curar, entonces puede ser verdaderamente recibido y correctamente recibido. Un gran hombre de Dios llamado Steve Lanson lo decía de la siguiente manera: el evangelio primero hiere para después curar. Primero arranca para después plantar. Primero crucifica para después resucitar. Tiene que desnudar nuestro propio corazón, lo que hay en lo más profundo de nosotros. Y esto es fundamental, porque entonces nos va a poner en la perspectiva de lo que significa recibir aquello que Dios nos está ofreciendo, de que no hay mérito alguno en ninguno de nosotros, de que todo lo que recibimos lo recibimos por gracia divina, de que nuestra salvación es la obra de Dios en nosotros y no algo que nosotros podamos hacer por nuestros propios medios. Así que esta bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, nos muestra aquello que en términos teológicos se llama la justificación por fe. Que yo no puedo ser justo por mis propios medios, que yo tengo que vaciarme de mí mismo y depender total y absolutamente de Él para poder heredar este reino. Dependo de Él y solo de Él. En otras palabras, para que usted y yo no nos equivoquemos con el Sermón del Monte. Todo el Sermón del Monte viene a decirnos una cosa. Hay una montaña frente a nosotros que tenemos que escalar. Hay una montaña por ascender y lo primero que tenemos que hacer es contemplar la montaña que tenemos que escalar. Y luego que contemplamos esa montaña, lo siguiente que tenemos que hacer es decir, no soy capaz de lograrlo, no soy capaz de conseguirlo, no puedo hacerlo por mis propios medios, soy incapaz. Cualquier intento de conseguirlo con mis propias fuerzas es innecesario. Es imposible lograr escalar esta montaña. Para que en ese momento y solo en ese momento venga nuestro Señor a socorrernos y a mostrarnos realmente cuál es la forma de hacerlo. Les decía hace algunos domingos, Dios no va a rebajar su estándar de santidad a causa de nosotros y de nuestras debilidades, sino que todo lo contrario, Dios lo que ha hecho es entregar a su Hijo, nuestro Padre, nos ha dado a Cristo para que lo logremos y lo alcancemos. Entonces, el primer paso es reconocer nuestra incapacidad. Y eso es lo que esta bienaventuranza quiere decir. Entonces, vamos a estudiar tres aspectos de la bienaventuranza. En primer lugar, el significado. En segundo lugar, la evidencia. Y en tercer lugar, la recompensa. ¿Cómo ser pobre en espíritu? ¿Qué significa? ¿Cómo se evidencia y qué resultados proporciona? Entonces,
Miremos en primer lugar el significado. ¿Qué es eso de ser pobre en espíritu, que parece estar en completa contravía con aquello que el mundo considera bienaventurado, feliz, dichoso? Porque la palabra que usa el evangelista Mateo es la palabra más dura en el idioma griego para pobres, y es la palabra tojos. En el griego hay dos palabras para pobreza, para ser pobre. La primera tiene que ver con esta pobreza extrema, y es la palabra que Mateo usa aquí, tojos. Significa encogerse, rebajarse. Era la palabra utilizada para describir a un mendigo. Una persona que cuando pedía, con una mano extendida pedía y con la otra se tapaba el rostro a causa de la indignidad de lo que estaba haciendo. Era un mendigo, una persona reducida a la miseria. Alguien que mendiga agachado en una esquina es la palabra tojos, porque es la misma palabra que Jesús usa en la descripción de la historia entre el rico y Lázaro. Lázaro era un mendigo, va a decir Jesús, un mendigo que estaba echado a la puerta y estaba lleno de llagas. Y la descripción es tan dura que cuando usted la lee en el Evangelio de Lucas dice que aún los perros lamían su llaga. Es decir, es una condición extrema. Esa es la palabra que está ahí, tojos, porque hay otra palabra para pobre. Y en el griego la palabra o la otra palabra para pobre es penirros, que tiene que ver con pobreza, pero que por lo menos tiene lo básico. Por ejemplo, la viuda que Jesús describe, que da 2 blancas, es una viuda de esas características. Es decir, era pobre pero no mendigaba, no estaba en la miseria. Entonces, la palabra más fuerte del idioma griego es la que está siendo usada aquí para describir la condición de pobreza espiritual. Y esto es bien importante, porque da la idea de que se depende total y absolutamente de otro para su sustento. Él por sí mismo no puede salir de esa condición. Él está supeditado a la ayuda de otro para poder salir de esa condición. Y lo que Jesús está diciendo entonces en las bienaventuranzas es que esta, ahora llevado al plano espiritual, debe ser la condición en la que nosotros nos debemos ver sin Dios. Es decir, cuando nosotros examinamos nuestra propia condición, cuando examinamos nuestra propia vida, alguien debe verse en la condición de bancarrota espiritual. No soy absolutamente nada. Nuestra bajeza queda expuesto. Jesús no está hablando de pobreza material. Jesús no está diciendo que todos los pobres van a ser salvos y entonces todos los ricos están condenados. No está hablando en términos materiales, porque ese no es el camino. Jesús no está enseñando que la pobreza material es un camino para ser espiritualmente próspero. No está diciendo eso. Lo que Jesús siempre condena, especialmente en el Sermón del Monte, es la confianza en la riqueza. Y escúcheme bien, para confiar en la riqueza no se necesita ser ni pobre ni rico. Esa es una condición del corazón. Hay pobres que confían en la riqueza. Y dice, pastor, ¿cómo un pobre puede confiar en una riqueza que no tiene? Cuando alguien en la pobreza dice, si yo tan solo tuviera esto, está confiando en la riqueza. Porque cree que su problema se puede solucionar simplemente con dinero. Y está poniendo toda su confianza en la riqueza, que no la tiene es otra cosa, pero toda su confianza está puesta. El que dice, mira, si yo tan solo tuviera mejores ingresos, podría. Y peor aún, todo aquel que envidia lo que otro tiene, está confiando en la riqueza. Si yo tan solo tuviera esa oportunidad, si yo tuviera ese trabajo, si yo tuviera esa posibilidad, está confiando en la riqueza. Entonces, lo que Jesús está condenando y va a condenar siempre en el Sermón del Monte en términos materiales es la confianza en la riqueza.
porque las posesiones materiales no necesariamente guardan relación con el carácter espiritual. La iglesia primitiva tenía gente muy rica en su fila. Nicodemo era rico, José de Arimatea era rico, el centurión que se convierte es rico. Entonces no tiene nada que ver. En la iglesia a la que el apóstol Pablo le escribe y le dice que está en Éfeso y que Timoteo está pastoreando, le dice, bueno, lo que tienes que decir a los ricos es que no pongan su confianza en la riqueza porque se van a desvanecer y que utilicen adecuadamente. Es decir, Jesús en esta bienaventuranza está hablando de una condición espiritual, no está hablando del bolsillo, está hablando de la condición espiritual. Entonces, ¿qué significa ser pobre en espíritu? Ser pobre en espíritu significa reconocer pobreza espiritual al margen de Dios. Vernos a nosotros mismos perdidos, sin esperanza e indefensos sin Dios. Sin Él estamos en bancarrota espiritual. Nuestra condición es como la de un mendigo sin Dios, sin importar cuánto dinero tengas en una cuenta bancaria. Sin Él no somos absolutamente nada. Esa condición que desaparece de nosotros todo orgullo, porque desvanece de nosotros cualquier intento de por nuestros propios medios querer justificarnos delante de Dios. Es decir, ser pobre en espíritu es reconocer indigencia espiritual sin Dios. No importa quién sea. Toda persona apartada de Jesucristo es espiritualmente indigente. Un amén. Lo voy a repetir. Todo aquel que está apartado de Jesús espiritualmente es un mendigo. En términos espirituales. Es lo que esta bienaventuranza dice. Cualquiera que sea su educación, su riqueza, su posición social, sus logros, su conocimiento religioso, sea lo que sea, sin Cristo no es más que un mendigo espiritual. Y este planteamiento que nos da la primera bienaventuranza nos pone en sintonía con nuestra necesidad de Dios. Solo aquellos que reconocen eso son aptos para entrar al reino de los cielos. Solo aquellos en la capacidad de reconocer, te necesito por completo, necesito depender por completo de ti, son dignos de este reino. Solo aquellos que se perciben a sí mismos sin ningún recurso salvador. Solo esta clase de personas es la que puede implorar misericordia. Solo esta clase de personas es la que sabe que necesita la gracia de Dios. Solo esta persona es capaz de levantar como lo hacía el mendigo, con una mano taparse su rostro y decir no soy digno, y con la otra, si tú no intervienes estoy perdido. Solo esta clase de persona sabe que lo único que puede ganar no depende de él, depende de otro. Su orgullo desaparecerá, su confianza en sí mismo va a desaparecer y ahora solo se halla con las manos vacías delante de Dios. Esa es la clase de persona que describe nuestro texto de hoy. No se trata de reconocerlo frente a otros, se trata de reconocerlo frente a Dios. Nuestra incapacidad, delante de Dios. Si alguien está en la presencia de Dios verdaderamente y no se reconoce completamente indigno y pobre en espíritu, no estuvo en la presencia de Dios. Miren, según la Biblia, todo el que se ha visto a sí mismo frente a Dios, lo primero que sale de su boca es ay de mí. ¿Usted recuerda la visión del profeta Isaías, por ejemplo? En el capítulo 6, el profeta Isaías describe ese encuentro con Dios y describe que vio al Señor en ese trono alto y sublime y que sus faldas llenaban el templo. ¿Y qué fue lo que exclamó? ¡Wow! ¡Qué experiencia! Esto se debe a los 40 días de ayuno que estoy haciendo. ¡Poderoso! Tremendo. Esto nada más le pasa a cosas como yo, el profeta Isaías. Por favor. ¿O qué exclamó? ¡Ay de mí!
hasta aquí me trajo el río. De esta no salgo. ¿Y por qué Isaías exclama eso? Porque estaba frente a la santidad de Dios. Dice que escucha a los serafines, a toda la corte celestial clamar: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y cuando él se ve frente a eso dice: no, yo soy un hombre de labios inmundos. Y siendo un hombre de labios inmundos, han visto estos ojos tan puercos, han visto al Santo. Lo único que me espera es la muerte. ¿Lo ha leído? Está en Isaías 6. La indignidad. Es decir, Dios muestra todo el esplendor de su santidad para que ahora Isaías sea consciente de su propia indignidad. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso de todo eso? Que Dios no viene a mostrarnos simplemente su santidad para que nosotros miremos nuestra indignidad, sino que Dios interviene. Y el mismo texto de Isaías dice que ahora uno de estos seres coge un carbón encendido del altar y viene a intervenir a aquel que había dicho y reconocido que sus labios eran impuros y los toca. ¿Y qué pasa? Le dice: yo he quitado tu culpa y yo he quitado tu pecado. ¿Por qué? Porque ahora, después que Isaías había reconocido eso, ahora sí estaba listo para recibir la intervención divina de lo que Dios puede hacer. Los discípulos, usted es un hombre impetuoso como Pedro, todo orgulloso, sus propias fuerzas, en sus propios medios, tratando de pescar, no lo logra, y después de una pesca tan asombrosa como la que hace con Jesús en la barca, ¿qué pasa? Cuando sale esa red llena de peces, cae rendido y dice: ¿sabes qué? Apártate de mí, porque yo soy un pecador. No hay nada digno en mí. Es decir, todo aquel que tiene un encuentro verdadero con Dios, con lo que Él es, con su santidad, no le queda más que exclamar esto: soy un mendigo espiritual. Yo creo que esto tiene que ver muchísimo con lo más profundo de nuestro corazón. No externamente. Hay personas que han aprendido el lenguaje de la humildad. Hay gente que sabe cuál es el lenguaje de la humildad y dice: no, yo no soy nada. Pero en su corazón, en última está esperando que le digan: no, no te digas así, tú sí eres alguien, mira lo que has logrado. Ay, sí, se me había olvidado. Gente que dice: no, esto que me han encomendado es demasiado grande para mí. Yo soy incapaz de lograr esto. Está esperando que te diga: no, 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 tú sí puedes. Muestra el tigre que eres, tú estás capacitado. Ay, sí, se me había olvidado eso. Gracias por recordar. Hay gente que conoce el lenguaje de la humildad. Y lo más asombroso es que usa el lenguaje de la humildad para ser alabado, para que su orgullo se crezca. Escúcheme bien. Aún en nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos, hay gente que usa el lenguaje de humildad. Hay gente que su oración es: Señor, soy un gusano. O sea, y sabe cuál es el lenguaje de no soy nada. Soy un mendigo. Pero el verdadero problema no está en lo que dice. ¿Cómo sabe que realmente ha tocado lo más profundo de su corazón y si eso es una realidad en su vida o no? ¿Cómo se evidencia? En el momento que es tratado como aquello que dice que es. Él no tiene ningún problema en decir: soy un gusano. Su problema es cuando alguien lo trata como un gusano. Ahí sí pela el cobre, ¿sí? Él no tiene ningún problema en decir: yo no soy nada, no soy nadie. Ay, pero no vayas al cumpleaños, no lo saludes para que... Es decir, sí, no tiene ningún problema con decir no soy nadie. El problema es cuando es tratado como si no fuera nadie. En las versiones más modernas dice: usted no sabe quién soy yo.
¿No sabe con quién está hablando? Es decir, el problema es que llegue a un lugar y lo traten como si no fuera nadie. Ya. Ahí es donde se va a ver realmente la condición del corazón. Entonces no está hablando de simples palabras que parecen humildad y pobreza de espíritu. Está hablando de serlo realmente en el corazón. Este es el tipo de personas que según la Biblia Dios está cercano. Dice Isaías capítulo 66 versículo 2, yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. ¿Cómo vas a hacer para esconder el corazón de Dios si Dios no mira lo que mira el hombre? El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira y examina el corazón. Y lo que está diciendo es que Él está observando y Él mirará a aquel que es pobre y que es humilde de espíritu. ¿Y cómo lo sabe? Porque cuando está frente a su palabra no está, la arrebato, la cojo, esto para mí, ahora sí, sino que está ahí y dice, uy, Dios mío, tiemblo, porque esto me queda muy grande sin ti. Ese que está allí, el salmista lo describe de otra manera y dice, Él está cercano de los quebrantados de corazón. Él no va a despreciar un corazón contrito y humillado. David está orando al Señor a causa de su pecado, después de ser confrontado con su pecado. Y en ningún momento del Salmo 51 usted va a David, Señor, tú sabes que soy el rey de Israel. Si me pasa algo, quién sabe cómo va a quedar este pueblo sin rey. Aquí está tu hijo, tú verás. ¿Me perdonas o no? Yo de ti me perdono. ¿Te has leído el Salmo 51? En algún momento David le dijo, no me quites el reino. No me quites la riqueza. No. Lo único que está implorando es, no quites de mí tu espíritu. En otras palabras, quítame lo que sea. Porque cualquier cosa la puedo perder. Lo único que no me puedo dar el lujo de perder es tu presencia. No me eches fuera de tu presencia. No quites de mí tu espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación en lo más profundo de mi corazón. No está peleando de que no, mira, te fallé y ahora no vayas a quitarme el reino. No, él lo sabía. Y sabía cómo se llega a un Dios con este carácter. Usted lee el Salmo 51 y se da cuenta que David es un adelantado para la época. Dice, si fuera cuestión de sacrificio, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay para el rey ofrecer un sacrificio a Dios para ver? ¿Qué bueyes, qué ganado, qué cosas pueden quedar fuera del alcance del rey para ofrecérselo a Dios? Tráiganme 2,000, 3,000, ¿qué? Es cuestión de un sacrificio. Dice, no. Los sacrificios de Jehová son otra cosa. Es este espíritu quebrantado, es este corazón contrito, es este corazón humillado el que tú no vas a despreciar. Si fuera cuestión de sacrificio, te traigo 1,000. Como hoy hay gente que cree que puede manipular a Dios de esa manera, ¿no? Si es cuestión de plata, doy 10 millones y ya, asunto arreglado con él. Pero no es un asunto de nuestra naturaleza, de lo más profundo de nuestro corazón. ¿Qué hay en lo más profundo del corazón? Y David lo entendía y dice, lo tuyo no son los sacrificios, sino el corazón contrito y humillado, el que tú no desprecias. Wow. Jesús pone en la parábola del fariseo y el publicano exactamente lo mismo, ¿no? Ese fariseo orando entre comillas, pero dando gracias. Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como los demás. Ellos son más pecadores que yo. Es más, tengo un publicano al lado. Me imagino que estás comparando, ¿no? Yo no soy como él. Es lo que estás viendo cómo es que es el asunto. Gracias a Dios no soy como él. Esa era su oración. Y sacó la lista. Yo hago esto, ayuno. ¿Y cómo dice Jesús que estaba orando el publicano al lado? Dice que no se atrevía ni a levantar
los ojos al cielo. Y lo único que hacía este publicano era decir: ten piedad de mí, pecador. Jesús les dice esta parábola a quienes se creían justos. Y le dice: uno de los dos salió justificado. ¿Cuál creen ustedes? Es decir, en otras palabras, el fariseo era orgulloso en espíritu, el publicano era pobre en espíritu. ¿Cuál es la condición del corazón? Eso es lo que significa ser pobre en espíritu. Reconocer delante de Dios nuestra incapacidad, nuestra bancarrota espiritual ante cualquier cosa. Este es siempre el sentir de la gente que Dios ha usado verdaderamente. Estoy leyendo un libro que me regalaron que se llama Éxodo para ti. Me asombra que Dios llama a Moisés, le dice: bueno, ha llegado el momento de liberar a mi pueblo. Y Moisés pregunta: bueno, ¿y quién soy yo? Dime quién soy yo para ahora ir a Faraón y decirle: no, que mira, que te mandan a decir que... ¿Y por qué la pregunta es asombrosa? Porque si usted revisa la vida de Moisés, Moisés había sido criado dentro de la corte egipcia. Sabía el idioma, sabía las costumbres. Como hijo de la hija del faraón, era el nieto del hombre más poderoso del mundo. Tenía los contactos, tenía la relación, tenía todo. Y ahora está preguntando: ¿quién soy yo para ir? Cuando nosotros hubiésemos dicho: estás buscando a alguien con experiencia. Yo estuve 40 años en Egipto. Yo me las conozco, yo sé cómo viven, sé cómo comen, sé. Es decir, no te has equivocado, Dios. ¿Qué elección has hecho? Soberbio. Te sobraste eligiéndome. Es más, yo soy el man. Si alguien puede ir a Egipto, soy yo. Nadie mejor que yo. Pero su pregunta es: ¿quién soy yo? ¿Qué tuvo que pasar Moisés para ahora estar diciendo quién soy yo? Sencillo: 40 años en Madián, entendiendo que no era nadie. La vida de Moisés se resume en 3 bloques de 40 años. 40 años en Egipto pensando que era alguien. 40 años en Madián aprendiendo que no era nadie. Y 40 años en el desierto aprendiendo lo que Dios es capaz de hacer con alguien que no es nadie. Esa es la vida de Moisés. Moisés exclama: no soy nadie, pues lleva 40 años en Madián, que lo único que ha escuchado es el sonido de las ovejas. Dice: y ahora voy a aparecer yo. Le dice: no se trata de ti, Moisés, se trata de quién va contigo. Y le dice: ¿qué tiene? Bueno, yo no tengo más que esta vara. Suficiente. Porque no se trata de quién eres, sino se trata de quién va contigo. Y le vas a decir a este hombre: ¿quién te envía? Bueno, ¿y qué le digo? Si me pregunta quién eres tú, le vas a decir: yo soy el que soy. Mira que no sé hablar, mira que... No te preocupes. Mira que yo como que tartamudeo, no te preocupes. Y Dios mismo se le tiene que presentar. Y ahora se ve completamente indigno. Dice: no soy ni siquiera capaz de ir. Eso es lo que sucede. El apóstol Pablo vive más o menos lo mismo, ¿no? Su incapacidad al describirlo. Si yo tuviera pergaminos para gloriarme en la carne, nadie más que yo, y empieza a hacer la lista: circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, criado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, en cuanto, ay, mira tú. Pero cuando me encontré con él, todo lo que consideraba valioso en mi vida, inmediatamente le cambiaron la etiqueta del precio. Todo lo que eran mis tesoros, ahora son comparados con estiércol. Es la palabra que el apóstol Pablo usa, que la Reina Valera traduce como basura. Todo eso comparado con él es una basura. Y él mismo tiene que reconocer su incapacidad. Y usted lo ve en Romanos capítulo 7 diciendo el apóstol Pablo: en mi carne no mora el bien.
A Timoteo le dice, el peor de los pecadores soy yo mismo. Todas mis mejores cosas y lo que mejor puedo hacer es una basura. Esta incapacidad de por nuestros propios medios. ¿Qué es lo que sucede en el corazón humano? El corazón humano es tan orgulloso que cree que puede manipularlo todo, incluso a Dios. Que puede manipular a Dios. Por eso los ídolos son tan apetecidos. Porque el ídolo es manipulable. Lo puedes pasear de aquí para allá, lo llevas para allá, le haces una fiesta y ya está en deuda contigo. Mira que te hizo una fiesta y ahora está en deuda. Son tan manipulables que lo puedes poner de cabeza para que te dé novio. Por eso es que es bacano, dice un amigo, Dios pagano, Dios bacano. Porque es manipulable, un ídolo es manipulable y entonces lo pasean, lo hacen, lo pintan, lo suben, lo bajan. Porque el corazón humano cree que puede manipular a Dios. Y lo que ha sucedido durante toda la historia de la humanidad es eso. Los fariseos, los israelitas habían dado un enfoque a la ley, lo habían rebajado a su ley, la ley de Dios a un tema aceptable y manejable hasta el nivel donde ellos lo pudieran manejar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y entonces habían escrito todo un código que se llama el Talmud. ¿De qué es lo que realmente quiere decir? Entonces podían hacer y deshacer, por ejemplo, con una mujer, pero si no se acostaban con ella no habían adulterado. Y Jesús tiene que venir a mostrar cuál es el corazón y el espíritu de la ley realmente. Porque estos hombres lo que habían cambiado era por reglas humanas la santa ley de Dios. Es decir, su error había sido pensar que Dios era menos santo de lo que la ley de Dios dice y que ellos eran más santos de lo que de verdad eran. Entonces yo puedo manipular a Dios. Lo que tengo que hacer es esto. Y entonces se habían inventado toda esa cantidad de cosas para interpretar la santidad y la ley de Dios. Y después hacían el listado. ¿Qué he hecho y qué no he hecho? Ir a la iglesia, voy. Ta. Cantar, chulito. Dar ofrenda, ta. Leer la Biblia, ta. Menos mal yo no soy como esos pecadores. Es decir, como si fuera lo externo lo que importara. La pregunta es, cuando vas a lo profundo de tu corazón, ¿sientes realmente esa indignidad y que realmente somos absolutamente nada sin Dios? ¿O todo lo contrario, tu orgullo se enaltece después de haber leído Salmo 119 completico? No se lo quería decir a nadie, pero ya que no me estás preguntando, pero ya que estamos hablando, me lo leí 2 veces. Es decir, no es solo, cuando uno lee los mandamientos, no es solo no hacer ídolos. En el mandamiento está implícito amar a Dios sobre todas las cosas. El Señor, yo te doy gracias porque no tengo ídolos. La pregunta no es solo si no tienes ídolos, es si realmente en lo profundo del corazón lo amas con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento. ¿Me estoy haciendo entender? El asunto no es si leíste o no leíste esta mañana la Biblia o en la semana. El asunto es qué te movió a leer la Biblia. Si realmente a ella dijiste, Señor, lo voy a hacer porque esta es tu palabra y no tengo ningún otro lugar a donde ir porque solo tú tienes palabras de vida. Porque así como no me puedo ir sin desayunar, sin almorzar, a vivir la vida sin tu palabra, Señor, soy un desnutrido espiritual. Es decir, eso es lo que yo veo cuando veo la Biblia. O vamos a leer un salmito aquí antes de dormir porque de pronto pasa los ojos sobre la Biblia, te duermes 15 minutos leyendo el Salmo 117 de 3 versículos y después callas la voz de tu conciencia y dices, ya leí la Biblia. Es decir, cuando oras, cuando oramos, ¿por qué lo hacemos? Es un reconocimiento de nuestra incapacidad sin Dios. Es decir, Señor, vengo a orar
por estar en comunión contigo, porque en mi vida, si no lo hago, me muero, Señor. O vamos a orar para callar la voz de la conciencia. Y entonces empezamos a orar, nos dormimos 15 minutos, oramos 2 y nuestra conciencia tranquila, ya oré. Y perdóneme que me meta con esto, cuando damos, cuando ofrendamos, ¿con qué motivación lo hacemos? Porque realmente estoy reconociendo que Él es el Señor de todo y que todo lo que yo tengo es por su gracia. Y que Él no necesita mi dinero, pero es la manera de yo reconocer que todo cuanto yo tengo es suyo. O doy con otra motivación, porque después mira como predican algunos, no es que si no das, entonces te va a maldecir. Dios anda pasando la lista para ver quién dio y no dio. Que hay uno que no dio. O pasando lista para ver quién no oró en la mañana, vamos a ver. Ahí hay uno que no oró, atraco en la buceta porque no oró, ahí está. O sea, ¿qué clase de Dios tenemos en lo más profundo de nuestro corazón? Un Dios más parecido a nosotros que lo que realmente es. No hay gente que dice así. Así, mira, hoy que no oré me atracaron. Ese tuvo que ser Dios. Porque la oración no es para tener comunión con Dios. De ahí en adelante no se le va a olvidar orar más, oíste. Porque va a orar para que no lo atraquen. Pero tiene que ver más con el corazón, con nuestra propia vida, con nuestro propio reconocimiento de cada una de estas cosas. Sin Él estamos perdidos. Necesito tu palabra, necesito la comunión contigo en oración. Necesito de ti, Señor, porque sin ti estoy perdido. Ese reconocimiento en lo más profundo del corazón es lo que cambia radicalmente el asunto. Eso es lo que significa ser pobre en espíritu. ¿Cuál es la evidencia de ser pobre en espíritu? Bueno, es la mejor definición o la mejor evidencia, en segundo lugar, es la humildad. Así es como se refleja. Y Jesús lo que está diciendo en última es que la pobreza en espíritu es lo primero, porque en el cristiano la humildad es lo primero. Lo digo y no me canso de repetirlo. No hay nada más ridículo que un cristiano orgulloso. Eso es lo más ridículo y contradictorio del mundo. La característica primordial, la primera característica del cristiano es la humildad. ¿Usted sabe cuál es la segunda? La humildad. ¿Y la tercera? La humildad. Y por eso Jesús quiere poner la bienaventuranza de primero, porque el orgullo no tiene parte en el reino de Cristo. Una persona no puede entrar en el reino de Cristo a menos que reduzca su orgullo. Tenemos que desinflarnos, hermanos. Desínflate, porque esta puerta es estrecha. Este camino es angosto. Así que todos esos aires que el mundo está llenado, sácalos y desínflate. No podemos estar llenos a menos que nos vaciemos. Lo único que podemos hacer es eso, vaciarnos. No podemos ser dignos hasta que reconozcamos cuán indignos somos. No podemos vivir a menos que admitamos que sin Él estamos muertos. Así que esta es la realidad. Y yo lo que creo es que hoy en día se hace muy poco énfasis en la pobreza de espíritu, ¿no? Uno mira las librerías cristianas y todo es empoderamiento, apoderamiento, arrebatamiento. Consigue lo que quieres, logra tus objetivos. Y uno está buscando como, donde hay uno de niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. De ese tenemos en la bodega, ya se lo traigo. Este no es tan comercial, pero ya que usted está buscando ese. Porque no es un mensaje atractivo, no es un mensaje comercial. Este tipo de mensajes no llena iglesia, hermano. No llena servicio. Usted pone gran servicio, cruzada de milagro. Mira, eso va a haber novio, trabajo, carro, casa y eso hacen fila. Ponga un aviso que diga, gran seminario, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Para que vea usted. Negarnos a nosotros mismos, eso no pega. Pero a menos que un alma esté humillada,
A menos que en el interior se sea pobre en espíritu, Cristo nunca podrá llegar a ser apreciado. Siempre va a estar ahí ensombrecido por el yo. Solo cuando nosotros estamos conscientes de lo impotente que somos, lo indignos, los pecadores, es que podemos ver a nuestro Señor digno, glorioso, majestuoso. Solo cuando entendemos lo perdidos que estábamos, podemos ver la magnitud del Salvador que tenemos. Él está cercano al pobre en espíritu. Él está cercano al quebrantado de corazón. En cualquier lugar donde el ego es exaltado, Cristo no está. Así que nosotros debemos ser pobres en espíritu. ¿Cuál es el resultado en tercer y último lugar? Y con esto terminamos. Según la bienaventuranza, ¿cuál es el resultado de ser pobre en espíritu? De ellos es el reino de los cielos, dice. Esa es la razón por la cual se puede ser bienaventurado, dichoso, feliz. Porque quien acude a este rey con esta humildad, lo que va a heredar es nada más y nada menos que el reino. Miren esta imagen, es algo parecido a esto. Es como, imagine que usted es un mendigo, en condición pero de extrema mendicidad. No tiene absolutamente nada, depende por completo de otra persona. Está enfermo y lleno de llagas como Lázaro en la descripción de Jesús. Está pidiendo para su sustento y llegara a un lugar a pedir comida y tocara, y alguien le abriera la puerta y le diera la orden. No, mira, no tengo ni siquiera para comer, ¿me podría dar? No, sí, claro, pasa, adelante, siéntate aquí, te bañan, te dan comida, te alimentan y además te dice, ¿sabes una cosa? A partir de este momento, esta casa va a ser tuya. Y no solo eso, sino que yo te voy a adoptar como mi hijo. Imagínese eso. ¿Cuál sería la reacción de alguien en esa condición frente a eso? ¿Cómo respondería? No queda otro camino que la gratitud. ¿Hubo algún mérito en esa persona para que le dieran todo eso? No hubo mérito alguno. Sin mérito alguno recibió todo eso. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Por gracia divina, por iniciativa de aquel que quería y podía hacerlo. Y como quería y podía hacerlo, lo hizo. ¿Está bien, sí o no? Ahora imagínese si después de haber, dice, no, imagínate, yo tengo una cantidad de propiedades, todo eso es tuyo. A partir de este momento por ser mi hijo. Ahora imagínese por un momento que esta persona comenzara a decir, cuando le sirven un plato de comida y dice, eso es lo que voy a comer. Un Bermúdez no come eso. No, mira, ve, a partir de este momento vas a estudiar en este lugar. No, un hijo del rey no estudia ahí. ¿No le parece algo sumamente ridículo? ¿Por qué? Toda esa gente que anda reclamando derechos a Dios porque es un hijo de rey, no ha entendido la verdad fundamental del evangelio. Toda la gente que anda diciéndole, Señor, yo soy un hijo del rey, yo no puedo andar en Trascaribe. No ha entendido la realidad del evangelio. Porque si fuera por merecimiento, el Señor tendría que decirle, no merecías un Trascaribe, merecías el infierno. ¿A quién se fueron? Todos se fueron. La realidad del evangelio es que cuando yo entiendo cuál era mi condición, de dónde me sacó Dios, ahora puedo responder con gratitud y entender que todo lo que tengo es por gracia. Después de mi salvación, todo es añadidura, hermano. Amén. Lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo. Solucionar mi mayor problema, que era el pecado que moraba en nosotros,
que nos había condenado a una eternidad sin Él. Y eso lo soluciona Dios en la cruz, enviando a Jesús a morir por nuestros pecados. Hermano, consumado es, hecho está. De allí para adelante, todo lo que recibamos es gracia sobre gracia. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, todo aquel que está reclamando sus derechos porque es un hijo, ¿qué hijo de rey? ¿Qué hijo de rey? Si nuestra condición sin Él es de absoluta mendicidad, estamos en bancarrota espiritual. Entonces, ¿cómo después que fuimos adoptados, cuando no teníamos nada, en nuestra peor condición fuimos amados, venimos ahora a reclamar derechos, Pablo? ¿Esa qué faltedad es? Es una faltedad. Y gente así, o sea, cuando en vez de estar reconociendo, ay de mí, está buscando otras cosas, no ha entendido la realidad del evangelio. Solo aquel que renuncia a su propio reino es digno de pertenecer al reino de Dios y de los cielos. No, ya nosotros rendimos nuestros derechos, hermano. Ya nosotros rendimos nuestros derechos. Señor, de aquí en adelante tú eres el Señor de mi vida. Y todo lo que me ocurre está guiado por tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. No estamos para reclamar. Porque otra cosa donde el orgullo se nos exalta es cuando nos suceden cosas. Así como muchas veces decimos, Señor, no soy nada, soy un gusanito. Y cuando nos tratan como tal, enseguida nos salta el orgullo. Así también nos pasa con Dios. Cada vez que usted y yo hemos orado, Señor, ¿por qué a mí? Hemos orado desde nuestro orgullo. O sea, nosotros no merecemos esto, Señor. Revisa bien tus papeles. He ido martes, jueves, viernes, domingo, el sábado a la red. He orado, ayunado, he ofrendado. Revisa bien tus papeles. A mí no me debería estar pasando esto, Señor. ¿Alguien aquí ha orado o se ha preguntado alguna vez por qué a mí? Solo yo. Silencio absoluto. Voy a tomar ese silencio como un amén. Porque todos en algún momento de nuestra vida hemos orado desde nuestra condición. Y hemos dicho, Señor, creo que te estás equivocando conmigo. Creo que esto era para otro. Y te tengo como 2 o 3 candidatos que sí merecen esto que me está pasando a mí. ¿Te has fijado en el hermano tal? Pero la renuncia total y absoluta a nosotros mismos, a lo que somos. Ser pobre en espíritu, entonces es eso, la ausencia total de orgullo, una conciencia de que no soy nada sin Dios, de que no me puedo basar en nada que sea de este mundo, que no puedo poner mi felicidad en nada que pertenezca a este mundo, ni a la familia a la que pertenezco, ni a la carrera que estudié. Absolutamente nada me garantiza la felicidad. Voy a amanecer mañana con el disco duro completamente borrado por el Alzheimer. ¿De quién depende eso si no puedo añadir ni siquiera un codo a mi estatura? No puedo controlar ni siquiera el latir de mi propio corazón. Pero los ves por ahí orgullosos. Estudie, mijo. Lo que usted estudió, nadie se lo va a quitar. Siga así. Llega el Alzheimer y le borra el cassette. No poner la esperanza en absolutamente nada que podamos poseer, ni en la riqueza, ni en ningún poder ni autoridad delegado. No confiar en nuestra personalidad, en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia opinión. El Señor ha venido a salvarnos. Y hablaba que esta semana con una compañera del trabajo, me dijo, ¿a salvarnos de qué? Primero, a salvarnos de nosotros mismos. De esa actitud de que soy yo quien determina qué está bien y qué está mal. No necesito a Dios. Si yo digo que está bien, está bien. Y si yo digo que está mal, está mal. Sigue así. En últimas, viene a salvarnos de nosotros mismos, de nuestro propio ego. Y por eso nuestra mirada tiene que estar
puesta en Él y solo en Él. Porque desde la perspectiva de Dios, todo aquel con esta forma de vivir, con esta conducta, pobre en espíritu, es dichoso, es bienaventurado, es realmente un bendecido. Es alguien a quien Dios aprueba, y lo aprueba en tal manera que le ha dado por herencia el reino mismo. Ha llegado el momento de las preguntas, ¿no? Antes de orar. Examinamos nuestro propio corazón y somos así. Cuando pienso acerca de mí mismo, ¿cómo me veo? Pues yo creo que el Evangelio tiene que redefinir hasta el concepto de autoestima, ¿no? Pues hay gente que lo disfraza de autoestima y dice, no, lo mío no es orgullo, lo mío es autoestima. Así como dice, lo mío no es grosería, es que yo soy frentero. Le ponemos otro nombre para que se escuche más agradable, ¿no? Yo creo que tenemos que redefinir. En el momento en que toda la sociedad está hablando de los derechos humanos, nosotros los cristianos tenemos que volvernos al derecho divino. ¿Tiene Dios toda la autoridad en mi vida para hacer lo que está haciendo? Sí, porque es mi Señor y absoluto Salvador. Es su derecho. Entonces rendimos aún nuestros derechos humanos, ¿no? Cuando pienso de mí mismo, ¿cómo nos vemos? Y ahí vamos a encontrar la respuesta. ¿Puede cerrar sus ojos donde están? ¿Qué tal si en lo más profundo de nuestro corazón levantamos y ponemos en esta mañana nuestra mirada en Él? Nos comparamos con Él. Estamos acostumbrados a compararnos con otras personas para salir bien librados. Y normalmente buscamos para compararnos a alguien que esté peor que nosotros. Pero según la Biblia estamos llamados a que en nosotros sea formado la imagen de Cristo, a ser como Cristo. La pregunta es, si nos comparamos con Él en esta mañana, ¿qué tan lejos estamos? Porque solo esa conciencia de nuestra necesidad, solo esa conciencia de esta distancia nos podrá permitir exclamar, ten piedad de mí, oh Dios. Perdóname, sé propicio a mí, pecador. Solo puedo mirar esta condición de mi corazón y decir, qué lejos estoy, Señor. Renunciar al orgullo de mi propio corazón no es algo que puedo hacer por mis propios medios. Esto es algo que tienes que venir, Señor, tú a primero derribar, a derrumbar, a arrancar para después construir y después plantar, Señor. Quita de nuestro corazón, Señor, toda raíz de orgullo. Todo aquello que hemos estimado por tesoros en nuestra vida, que pierdan su valor al ser comparados contigo, Señor. Señor, algunos quizás hemos aprendido el lenguaje de la humildad, pero nuestro corazón está lejos. Somos capaces de decir no soy nada, pero ay de aquellos que nos traten como nada, Señor. Hoy hemos venido a renunciar a todo, a renunciar a nosotros mismos, Señor, a mi propia opinión, a lo que yo creo que es correcto. Hoy, Señor, todo aquello que estimábamos como un tesoro pierde todo su valor al ser comparado contigo. Tú eres la perla de gran precio, Señor. Tú eres el tesoro por el cual vale la pena dejarlo todo. Hoy, Señor, estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a tomar cada día nuestra propia cruz y a seguirte, a seguir tus pisadas. Señor, somos ciudadanos del reino.
Tu palabra dice que tú estás cercano y tú mirarás a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Aquel que es capaz de recibir con humildad y con mansedumbre tu palabra, Señor. Tú examinas y pesas cada uno de nuestros corazones. Tú sabes dónde está nuestra confianza hoy en día. Tú sabes cómo nos hemos visto a nosotros mismos. Y quizás nuestra confianza está puesta en nuestros propios logros. Quizás nuestra confianza está puesta en nuestras posesiones. Quizás nuestra confianza está puesta en una persona. Quizás nuestra confianza, Señor, está puesta en la riqueza, en nuestra profesión, en nuestra personalidad. Y hoy venimos a reconocer, Señor, el único lugar donde nuestra confianza está segura es en ti. Nuestra circunstancia puede cambiar mañana. Nuestra vida y nuestro alrededor puede ser cambiado. Pero aquello que tú has dicho no pasará, Señor. El cielo y la tierra pasarán, tu palabra no pasará. El mundo pasará y sus deleites pasarán. Pero el que hace tu voluntad permanecerá para siempre. Aquí está nuestra vida, Señor. Hoy nos podemos declarar en bancarrota sin ti. Una bancarrota espiritual. Una condición que nos va a llevar a clamar, Señor. Si tú no intervienes, estoy perdido. Si tú no lo haces, estoy perdido, Señor. Una condición que me va a ayudar a cambiar la manera en la que hago las cosas. ¿Por qué la hago? Al acercarme a tu palabra, al venir a la iglesia, al orar, hay esa conciencia en lo más profundo de mi corazón de cuánto te necesito. O lo hago para cumplir un rito religioso. Señor, no queremos ser como los fariseos. No queremos ser hipócritas. No queremos que lo nuestro sea simplemente externo, sino que en lo más profundo de nuestro corazón haya siempre el reconocimiento de esta indignidad, de nuestra necesidad de ti, Señor. Cuánto te necesito, cuánto te anhelo. Fuera de ti nada deseamos en la tierra, Señor. En ti confiamos, en ti esperamos, porque somos ciudadanos de este reino. Y en este reino tú eres el Rey y soberano absoluto. En el nombre de Jesús. Amén y amén.